Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión vamos a revisar una clase de estequiometría, específicamente del reactivo limitante y el reactivo en exceso. Comencemos con una reacción. Ácido sulfúrico más hidróxido de sodio me va a dar sulfato de sodio más agua. En una reacción química existen reactivos y existen productos. Los reactivos se unen o se descomponen para formar los productos. Una reacción química siempre está trabajando con cantidad de sustancia. Recordemos que la cantidad de sustancia era el número de unidades elementales, que pueden ser átomos, gramos o moles. Entonces, mi reacción química funciona con átomos, gramos o con moles. No está funcionando con gramos, miligramos, no funciona con masa. Lo primero que tenemos que hacer en una reacción química es revisar si se encuentra igualada. ¿Qué significa que se encuentre igualada? Que el número de átomos que estén en los reactivos sea el mismo número de átomos que se encuentren en los productos. Por ejemplo, hidrógenos. Aquí tengo 2 hidrógenos más un hidrógeno de acá. Tengo 3. Acá solamente tengo 2. Entonces, a la izquierda tengo 3 hidrógenos, a la derecha tengo 2. No se encuentran iguales. ¿Cómo igualaría mi ecuación? Colocando números delante de cada una de las moléculas o de los átomos hasta que se encuentre igual. Veamos, si aquí coloco un 2, ¿cuántos hidrógenos tengo? Tengo a la izquierda 2 y 2, 4. A la derecha, ¿cuántos tengo? 2. Pero si coloco aquí, tendría 2 por 2, 4. Ya se encuentran iguales los hidrógenos. Veamos los azufres. Azufres, aquí tengo 1. Al otro lado tengo 1. Vamos con los oxígenos. Tengo 4 oxígenos aquí, más 2 oxígenos de acá, tengo 6. Al otro lado tengo 4 más 2, 6. Los sodios. Tengo aquí 2 sodios. Al otro lado tengo 2 sodios. Entonces, el número de elementos hacia la izquierda en los reactivos es igual al número de elementos que encuentra hacia la derecha en los productos. Ese sería el primer paso que debo hacer en cada una de mis reacciones. Igualar la reacción. No nos debemos olvidar nunca de esto. Igualar la reacción. Entonces, como lo mencioné, mi reacción química trabaja siempre con moles o con átomos, gramos. No trabaja con masa. Y esa es la estequiometría de mi reacción. Si nos damos cuenta, aquí está el número 1 y acá también está el número 1. ¿Qué significa? Significa que si yo tengo una mol de ácido sulfúrico, ¿cuántas moles de hidróxido de sodio necesito para que se complete la reacción? 2 moles. ¿Cuántas moles de sulfato de sodio se van a producir en la reacción? 1 mol. ¿Cuántas moles se producen en la reacción de agua? 2 moles. Y así funciona la estequiometría, siempre con los mismos valores. Por ejemplo, si yo tengo 2 moles de ácido sulfúrico, ¿cuánto necesito de hidróxido de sodio para que se complete la reacción? 4. Realizo solamente una regla de 3 simple. 2 por 2, 4 dividido por 1 me va a dar 4. ¿Cuánto se va a producir de sulfato de sodio? 2 moles. ¿Cuánto se produce de agua? 2 por 2, 4 moles. Siempre va a seguir la misma estequiometría. Por ejemplo, si tengo aquí 0,3 mol de ácido sulfúrico, ¿cuánto necesito de hidróxido de sodio para que se complete la reacción? 0,6 mol. ¿Cuánto se va a producir de sulfato de sodio? 0,3 moles. ¿Cuánto se va a producir de agua? 0,6 moles. Si tengo 0,52 moles de ácido sulfúrico, ¿cuánto necesito de hidróxido de sodio para que se produzca la reacción? 1,04 mol. ¿Cuánto se va a producir de sulfato de sodio? 0,52
moles. ¿Cuánto se produce de agua? 1,04 mol. Y así con cualquier valor que nosotros tengamos. Por ejemplo, si yo tengo 1,6 mol de hidróxido de sodio, ¿cuánto necesitaría de ácido sulfúrico para que se complete la reacción? 0,8 mol. ¿Cuánto se va a producir de sulfato de sodio? 0,8 mol. ¿Cuánto se va a producir de agua? 1,6 mol. Entonces, recordemos, estamos trabajando con cantidad de sustancia, que pueden ser moles o pueden ser átomos, gramos. No trabajamos con masa. ¿Qué pasaría si yo digo, tengo 10 gramos de ácido sulfúrico? ¿Cuánto necesito de hidróxido de sodio para que se complete la reacción? 20 gramos. Eso es un error. ¿Por qué? Porque mi reacción química no trabaja con masa, trabaja con moles o con átomos, gramos. Entonces, si tengo aquí 10 gramos, no puedo decir que acá se va a producir 20 gramos, ni tampoco que se va a producir acá 10 gramos y que de agua también se va a producir 20 gramos. No funciona así porque tengo masa. ¿Cuál sería el cálculo correcto para trabajar con masa? Si trabajo con masa, ¿qué debería hacer? Pasar a moles. Entonces diría, tengo 10 gramos de ácido sulfúrico y voy a transformarlo a moles. 1 mol de ácido sulfúrico tiene 98 gramos de ácido sulfúrico. Se eliminan los gramos de ácido sulfúrico y me queda 0,102 moles de ácido sulfúrico. Entonces ahora sí puedo decir, si tengo 0,102 mol de ácido sulfúrico, ¿cuánto necesito de hidróxido de sodio para que se produzca la reacción? 0,204 moles. ¿Cuánto se va a producir de sulfato de sodio? 0,102 moles. ¿Cuánto se produce de agua? 0,204 moles. Hagamos otro ejercicio pequeño con una reacción un poco más elaborada. Tenemos permanganato de potasio más oxalato de sodio más ácido sulfúrico me va a dar sulfato de manganeso más CO2 más agua más sulfato de potasio y más sulfato de sodio. Recordemos, lo primero que tengo que hacer en una ecuación química o reacción química es igualarla. ¿Qué significa? Que el número de elementos químicos que se encuentren en los reactivos sea igual al número de elementos químicos que se encuentran en los productos. Tengo potasio 2, acá tengo tengo aquí un potasio, acá tengo 2 potasios. ¿Cómo lo igualaría? Colocando aquí el valor de 2. Y así debería ir haciendo para cada uno de los elementos. Esta clase no es una clase de igualación de ecuaciones. Existen muchos métodos para igualar, que no los vamos a revisar en este momento. Por lo pronto, vamos a igualarla. Aquí debería colocar 5, acá 8, acá 2, acá 10, acá 8, aquí nada y acá 5. Y de esa manera ya se encuentra igual mi ecuación. Tengo 2 potasios, 2 potasios, 2 manganesos, 2 manganesos, 2 por 4, 8, 8 oxígenos, 5 por 4, 20, 28 oxígenos. Acá tengo 10 por 2, 20, más 8 del agua, 28. Perdón, acá era 28 oxígenos, 28 oxígenos. Tengo sodio, 5 por 2, 10, 5 por 2, 10. Carbonos, 5 por 2, 10,
10 carbonos. Hidrógeno, el 2 por 8, 16. 8 por 2, 16. Sulfatos tengo 8, acá tengo 2, más 1, 3, más 5, 8. Mi reacción está igual. Vamos poniendo ejemplos. Entonces, la estequiometría que me dice que si yo tengo 2 moles de permanganato de potasio, ¿cuántas moles de oxalato de sodio necesito para que se complete la reacción? 5 moles. ¿Cuántas moles de ácido sulfúrico necesito para que se complete la reacción? 8 moles. ¿Cuántas moles de sulfato de manganeso se van a producir? 2 moles. ¿Cuántas moles de dióxido de carbono se van a producir? 10 moles. ¿Cuántas moles de agua se producen? 8 moles. ¿Cuántas moles de sulfato de potasio se producen? 1 mol. ¿Cuántas moles de sulfato de sodio se producen? 5 moles. Pongamos otro ejemplo. Si yo tengo 1 mol de permanganato de potasio, ¿cuántas moles necesito de oxalato de sodio? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una regla de 3. 1 por 5 y dividido para 2, que va a dar un valor de 2,5 mol. ¿Cuánto necesito de ácido sulfúrico? Igual, hago una regla de 3. 1 por 8 y dividido para 2, que me va a dar 4 moles. ¿Cuánto se produce de sulfato de manganeso? Una regla de 3. 1 por 2 y dividido para 2, me quedaría 1 mol. ¿Cuánto se produce de CO2? 1 por 10 y dividido para 2, que me daría 5 mol. ¿Cuánto se produce de agua? 1 por 8 y dividido para 2, 4 moles. De sulfato de potasio, 1 por 1 y dividido para 2, que me da 0,5 moles. ¿Cuánto se produce de sulfato de sodio? 1 por 5 y dividido para 2, 2,5 moles. Entonces siempre va a seguir la misma estequiometría. Otro ejemplo. ¿Qué pasaría si tengo 0,72 mol de permanganato de potasio? ¿Cuántos necesito de oxalato de sodio? ¿Cómo hago el cálculo? 0,72 por 5 y dividido para 2 me va a dar un valor de 1,8 mol. ¿Cuánto necesito de ácido sulfúrico? 0,72 por 8 y dividido para 2 me va a dar un valor de 2,88 mol. ¿Cuánto se va a producir de sulfato de manganeso? 0,72 por 2 y dividido para 2 me quedaría 0,72 mol. ¿Cuánto se va a producir de dióxido de carbono? 0,72 por 5 y dividido para 1, que me quedaría 3,6 mol. ¿Cuánto se produce de agua? 0,72 por 4 y dividido para 1, 2,88. ¿Cuánto se va a producir de sulfato de potasio? 0,72 por 1 y dividido para 2, 0,36 mol. ¿Cuánto se produce de sulfato de sodio? 0,72 por 5 y dividido para 2 me va a quedar 1,8. Y así puedo trabajar con cualquiera uno de los reactivos. Supongamos que voy a hacer con el oxalato de sodio. Cambiemos de color. Entonces, si yo tengo 3 moles de oxalato de sodio, quiero saber cuánto necesito de permanganato de potasio. ¿Cómo haría el cálculo? 3 por 2 y dividido para 5 me va a quedar 1,2 mol. ¿Cuánto necesito de ácido sulfúrico? 3 por 8 y dividido para 5 me va a quedar 4,8. ¿Cuánto se va a producir de sulfato de manganeso? 3 por 2 y dividido para 5, 1,2 mol. ¿Cuánto se va a producir de CO2?
3 por 10 y dividido para 5, 6 mol. ¿Cuánto se produce de agua? 3 por 8 y dividido para 5, 4,8. ¿Cuánto se produce de sulfato de potasio? 3 por 1 y dividido para 5, 0,6 mol. ¿Cuánto se produce de sulfato de sodio? 3 por 5 y dividido para 5 va a quedar 3 moles. Otro ejemplo. Si yo quiero que se produzca de CO2 0,25 milimoles, necesito producir de CO2 0,25 milimoles. ¿Cuánto necesito de permanganato de potasio? Haríamos la regla de 3. 0,25 por 2 y dividido para 10 me va a quedar 0,05 milimol. ¿Cuánto necesitaría de oxalato de sodio? 0,25 por 5 y dividido para 10, 0,125 milimol. ¿Cuánto necesitaría de ácido sulfúrico? 0,25 por 8 y dividido para 10, 0,20 milimol. ¿Cuánto se va a producir de sulfato de manganeso? 0,25 por 2 y dividido para 10, 0,05 milimol. ¿Cuánto se va a producir de agua? 0,25 por 8 y dividido para 10, 0,20 milimol. ¿Cuánto se produciría de sulfato de potasio? 0,25 por 1 y dividido para 10, 0,025 milimol. ¿Cuánto se produciría de sulfato de sodio? 0,25 por 5 y dividido para 10, 0,125 milimol. Entonces recordemos, siempre trabajamos en cantidad de sustancia. Hagamos un ejemplo. Con masa. ¿Qué pasaría si yo quiero que se me produzcan 100 gramos de sulfato de manganeso? ¿Cuánto necesito de permanganato de potasio? No puedo hacer una regla de 3. ¿Por qué? Porque tengo masa. ¿Qué es lo que debería hacer? Pasar esa masa a cantidad de sustancia, específicamente a moles. Entonces diría 100 gramos de sulfato de manganeso. Voy a transformarle a moles. 1 mol de sulfato de manganeso tiene 151 gramos de sulfato de manganeso. Se eliminan los gramos y me queda 0,66 mol. Entonces ahora sí, si quiero obtener 0,66 mol de sulfato de manganeso, ¿cuánto necesito de permanganato de potasio? 0,66. ¿Cuánto necesito de oxalato de sodio? 0,66 por 5 y dividido para 2 me da 1,65 mol. ¿Cuánto necesito de ácido sulfúrico? 0,66 por 8 y dividido para 2 me da 2,64 mol. Entonces, si yo quiero obtener 100 gramos de sulfato de manganeso, ¿cuál es el procedimiento correcto? Pasar los gramos a moles y ya con las moles sí, hacer una regla de 3 de acuerdo a la estequiometría de mi reacción para saber cuánto necesito de cada uno de los reactivos. Realicemos un ejercicio con el reactivo limitante, con una reacción fácil. Tengo ácido clorhídrico más hidróxido de calcio me va a dar cloruro de calcio más agua. Para igualar la reacción tengo que poner 2 ácidos clorhídricos y 2 aguas. Así tendríamos hidrógenos 2 y 2, 4, 2 por 2, 4, cloros 2, cloros 2.
calcio 1, oxígenos 2, oxígenos acá 2. Mi reacción se encuentra igual. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a decir que tengo un tiempo. Y a ese tiempo es mi tiempo inicial, mi inicio. Y voy a poner como ejercicio. De ácido clorhídrico, yo a mi recipiente voy a colocar 3 moles. Al mismo recipiente le voy a colocar hidróxido de calcio y le voy a colocar 2 moles de hidróxido de calcio. Ese es mi tiempo inicial, cuando todavía no comienza la reacción. ¿Cuánto le estoy poniendo de cloruro de calcio al inicio? Nada. ¿Cuánto le coloco de agua al inicio? Tampoco le coloco nada. Solamente estoy colocando reactivos. Con el tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Los reactivos van a formar unos productos. ¿Qué productos van a formar? Van a formar el cloruro de calcio y van a formar el agua. A ese tiempo, que es el tiempo que ha transcurrido para que se dé la reacción, que puede ser un tiempo corto o un tiempo largo, le voy a llamar el tiempo final. En el tiempo final, ¿qué pasó? Se produjo cloruro de calcio y agua. Y también va a pasar algo. Me va a sobrar uno de los reactivos. ¿Por qué? Porque yo no estoy colocando mis reactivos en la cantidad estequiométrica de acuerdo a mi reacción. Siempre coloco un reactivo en exceso y un reactivo como reactivo limitante. Uno de los reactivos siempre se va a encontrar en mayor cantidad de la necesaria estequiométricamente y el otro va a ser el reactivo limitante. Entonces, el reactivo que se encuentra en exceso siempre va a aparecer al final de mi reacción, en el tiempo final. Es el exceso que me quedó de mi reacción. ¿Cómo sé cuál de los dos reactivos está en exceso y cuál de los dos reactivos se encuentra como reactivo limitante? De acuerdo a la estequiometría. Y vamos a hacer para eso una tabla. Vamos a manejar la siguiente tabla. Voy a colocar aquí el inicio, la estequiometría de mi reacción y el final. Acá voy a colocar los reactivos: ácido clorhídrico, hidróxido de calcio y los productos: cloruro de calcio y agua. Entonces, al inicio voy a colocar qué es lo que tenía en el tiempo inicial. ¿Qué tenía de ácido clorhídrico? 3 moles. Ya no coloco las unidades porque ya sabemos que son moles. ¿Cuánto tengo de hidróxido de calcio al inicio? 2 moles. ¿Cuánto tengo de cloruro de calcio al inicio? Nada. ¿Cuánto tengo de agua al inicio? Nada. Y voy a poner la estequiometría. ¿Qué me dice la estequiometría? Que por cada 2 moléculas de ácido clorhídrico tengo una molécula de hidróxido de calcio y tengo una molécula de cloruro de calcio y tengo 2 moléculas de hidróxido de agua. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar la letra X en la estequiometría de esta manera: 2X, 1X, 1X y 2X. ¿Cuál va a ser la cantidad de mis reactivos que se encuentren al final? Va a ser lo que yo tengo al inicio menos lo que reaccionó. ¿Cuánto es lo que reaccionó? La estequiometría que yo tengo. En este caso sería 3 menos 2X. ¿Cuánto me va a quedar al final de hidróxido de calcio? Va a ser lo que yo puse al inicio, que es 2 moles, menos la estequiometría. La estequiometría es cuánto reaccionó de ese reactivo, que en este caso sería 1X, que me daría X. ¿Cuánto me va a quedar al final de cloruro de calcio? Me va a quedar lo que yo puse al inicio, que es 0, ya no menos. Ahora va a ser más.
más lo que se forma en la reacción. ¿Cuánto es lo que se forma? Lo que yo tengo estequiométricamente, que va a ser X. ¿Cuánto voy a tener al final de agua? Lo que yo puse al inicio, que es 0, más la cantidad que se formó en mi reacción, que es la estequiometría, que va a ser 2X. Entonces, en el tiempo final, de acuerdo a esto, de ácido clorhídrico voy a tener 3 menos 2X, de hidróxido de calcio 2 menos X, de cloruro de calcio 0 más X y de agua voy a tener 0 más 2X. ¿Cómo sé cuánto es el valor de X? Y voy a poner dos casos hipotéticos. El primer caso hipotético va a ser el siguiente. Tengo ácido clorhídrico y tengo hidróxido de calcio. ¿Cuánto puse al inicio de ácido clorhídrico? 3 moles. Si yo tengo 3 moles de ácido clorhídrico, ¿cuánto es lo que necesitaría de hidróxido de calcio para que se complete la reacción? De acuerdo a mi estequiometría necesitaría 1,5 mol. ¿Cuánto es lo que en realidad yo puse a mi recipiente de hidróxido de calcio? 2 moles. Entonces, estoy colocando una cantidad mayor a la que realmente necesito. Por lo tanto, ¿qué es lo que puedo decir? Que este reactivo se encuentra en exceso. Caso hipotético 2. Ácido clorhídrico, hidróxido de calcio. ¿Cuánto puse al inicio de hidróxido de calcio? 2 moles. Si yo colocara 2 moles de hidróxido de calcio, ¿cuánto necesitaría de ácido clorhídrico para que se complete la reacción? De acuerdo a mi estequiometría, necesitaría 4 moles. ¿Cuánto es lo que en realidad yo estoy colocando? 3 moles. Como estoy colocando una cantidad menor a la que necesito, mi reactivo, el ácido clorhídrico, sería el reactivo limitante. Entonces, ya sé que el hidróxido de calcio va a ser mi reactivo en exceso y que el ácido clorhídrico va a ser mi reactivo limitante. Ahora, ¿cómo sé cuánto es el valor de X? ¿Cuál es el reactivo limitante? Ácido clorhídrico. De acuerdo a mi estequiometría, ¿cuánto tiene el ácido clorhídrico? 2X. Así que sería 2X. ¿Cuánto tengo de ácido clorhídrico en el tiempo inicial? 3 moles. 3 es igual a 2X, despejo X y X va a ser igual a 1,5. Ya sé cuánto vale X, así que aquí tendría 2 por 1,5 me va a dar 3. 3 menos 3, al final voy a tener de ácido clorhídrico 0. ¿Cuánto voy a tener al final de hidróxido de calcio? 2 menos 1,5 me va a quedar 0,5. ¿Cuánto voy a tener de cloruro de calcio? 0 más X, 0 más 1,5 me quedaría 1,5. ¿Cuánto voy a tener de agua? 2 por 1,5 me va a quedar 3. Entonces, al final de mi reacción, ¿cuánto voy a tener de cloruro de calcio? 1,5 mol. ¿Cuánto voy a tener de agua? 3 moles. ¿Cuál es el reactivo que va a quedarme en el tiempo final? El reactivo que se encontraba en exceso, que es el hidróxido de calcio. ¿Qué cantidad me queda de hidróxido de calcio? 0,5 moles. ¿Me queda en el tiempo final ácido clorhídrico? No. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico se encontraba como reactivo limitante. Entonces, de esta manera es como yo puedo saber cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo que se encuentra en exceso. Vamos con una reacción un poco más complicada. Pongamos nitrato de potasio más carbono más azufre me va a dar sulfuro de potasio más CO2 más nitrógeno. Para igualar la reacción voy a poner 2 nitratos de potasio, 3 carbono, un azufre, un sulfuro de potasio, 3 CO2 y un nitrógeno. Se encuentra mi reacción igualada.
Voy a asumir que todos mis compuestos químicos son sólidos, aunque sé que no es la realidad, porque el CO2 es un gas, el nitrógeno es un gas, pero voy a asumir solamente para efectos del ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Voy a decir que de nitrato de potasio yo coloco 30 gramos, de carbono coloco 20 gramos y de azufre coloco 15 gramos. Y la pregunta es, ¿cuánto es la cantidad que se produce de sulfuro de potasio, de CO2 y de nitrógeno? ¿Cuál sería el primer paso para mi ejercicio? Pasar mis componentes a moles. ¿Por qué? Porque necesito saber en moles, no en gramos. ¿Qué es lo que haría? Transformar el nitrato de potasio que tengo en masa a moles. Y sería 30 gramos de KNO3. Voy a pasarle a moles. 1 mol de nitrato de potasio tiene... Saquemos el peso molecular del nitrato de potasio. Sería potasio 39 más nitrógeno 14 más 48 de los oxígenos, me quedaría 101. 101 gramos de nitrato de potasio. Se eliminan los gramos de nitrato de potasio y me quedaría 30 dividido para 0,1, 0,29, 0,30. 0,30 mol de KNO3. Vamos con el carbono. Tengo 20 gramos de carbono. Un átomo gramo de carbono tiene 12 gramos de carbono. Se eliminan los gramos de carbono y me quedaría 1,67. 20 dividido para 12. 1,67 mol de carbono. Vamos con el azufre. 15 gramos de azufre. Un átomo gramo de azufre tiene 32 gramos de azufre. Se eliminan los gramos de azufre y me quedaría 15 dividido para 32, 0,47. 0,47 mol de azufre. Entonces, ya tengo el número de moles. ¿Qué es lo que haría? Nuevamente voy a realizar un gráfico. Y voy a decir. En el tiempo inicio. ¿Qué es lo que tengo? Voy a colocar a mi recipiente nitrato de potasio. ¿Cuánto coloco? 0,30 moles. ¿Qué más voy a colocar? Voy a colocar en mi recipiente carbono. ¿Cuánto coloco? 1,67 mol. Voy a colocar azufre. ¿Cuánto coloco de azufre? 0,47 mol. ¿Cuánto coloqué de sulfuro de potasio? Nada. De CO2, nada. De nitrógeno, nada. ¿Por qué? Porque solamente tengo reactivos. Después, en el tiempo final, ¿qué es lo que voy a tener? El tiempo final, recordemos, es el tiempo en el cual todos los reactivos se han convertido en productos. Sería tiempo final. ¿Cuánto dura el tiempo final? Puede durar mucho tiempo o un corto tiempo. ¿Qué voy a tener en el tiempo final? Sulfuro de potasio, CO2, nitrógeno. ¿Y qué más voy a tener? Voy a tener los reactivos que se encuentren en exceso. ¿Cómo sé cuáles son los reactivos que se encuentran en exceso? Voy a hacer el siguiente cálculo. Y diría, nuevamente voy a escribir la reacción. 2KNO3 más 3 carbonos más un azufre me va a dar K2S, sulfuro de potasio, más 3 CO2 y más nitrógeno.
Pongamos la cantidad que tenía al inicio. Tenía, recordemos, 0,30 mol, 1,67 mol y 0,47 mol. Y voy a realizar la tabla que vimos en el ejercicio anterior. ¿Qué teníamos en la tabla? Teníamos cuánto pongo al inicio, cuál es mi estequiometría y cuál es lo que tengo cuánto es lo que yo tengo al final. Y tengo que poner todos los reactivos y todos los productos. KNO3, carbono, azufre, sulfuro de potasio, dióxido de carbono y nitrógeno. ¿Cuánto obtengo en el tiempo inicial de nitrato de potasio? 0,30 mol. ¿Cuánto tengo de carbono? 1,67 mol. ¿Cuánto tengo de azufre? 0,47 moles. ¿Cuánto tengo de sulfuro de potasio en el tiempo inicial? Nada. De CO2, nada. Y de nitrógeno tengo nada. ¿Cuál es la estequiometría de mi reacción? 2, 3, 1, 1, 3, 1. Le voy a colocar la letra X porque yo no sé cuánto es lo que está reaccionando. 2X, 3X, 1X, 1X, 3X y 1X. El 1 ya no la voy a colocar porque ya sé que 1X me va a dar un valor de X. ¿Cuánto voy a tener al final de nitrato de potasio? Voy a tener lo que se colocó al inicio, que es 0,30, menos la cantidad que reacciona, que es 2X. ¿Cuánto tengo de carbono? Lo que puse al inicio, 1,67, menos la cantidad que reacciona, que es 3X. ¿Cuánto tengo de azufre? Lo que se colocó al inicio, que es 0,47, menos lo que reacciona, que es X. ¿Cuánto me va a quedar al final de sulfuro de potasio? Lo que tenía al inicio, que es 0, más la cantidad que se forma, que es X. ¿Cuánto voy a tener de CO2? Lo que puse al inicio, más la cantidad que se forma, que es 3X. ¿Cuánto tengo de nitrógeno? Lo que puse al inicio, más la cantidad que se forma, que es X. Ahora sí, ¿cómo sé cuánto vale X? Y voy a hacer la misma metodología. Voy a poner 3 casos hipotéticos porque tengo 3 reactivos. Entonces tengo nitrato de potasio, tengo carbono y tengo azufre. ¿Qué pasaría si yo pongo 0,30 mol de nitrato de potasio? ¿Cuánto necesitaría estequiométricamente de carbono? Necesitaría 0,45 moles de carbono. ¿Cuánto necesitaría de azufre? Necesitaría 0,15 mol de azufre. ¿Cuánto es lo que en realidad yo tengo de carbono? De carbono en realidad yo tengo 1,67 mol. ¿Cuánto es lo que en realidad tengo de azufre? 0,47 mol. Entonces, vamos con el carbono. Con el carbono tengo 1,67 y necesitaría solamente 0,45. Es decir, este reactivo se encuentra en exceso. ¿Cuánto necesito de azufre? 0,15. ¿Cuánto es lo que en realidad tengo? 0,47. Así que este reactivo se encuentra como exceso. Vamos, caso hipotético 2. De nitrato de carbono. ¿Cuánto estoy colocando de carbono? 1,67 mol. Si yo colocara 1,67 moles de carbono, ¿cuánto necesitaría de nitrato de potasio? Necesitaría 1,8
11 mol. ¿Cuánto necesitaría de azufre? Si hago la estequiometría, necesitaría 0,55 mol. ¿Cuánto es lo que en realidad estoy colocando de nitrato de potasio? 0,30 mol. Entonces, como estoy colocando una cantidad menor a la que necesito, este reactivo se está encontrando como el reactivo limitante. Acá, ¿cuánto es lo que en realidad estoy colocando? 0,47 mol. Como coloco menos de lo que realmente necesito, este reactivo estaría siendo mi reactivo limitante. En el caso hipotético 2. Vamos con el caso hipotético 3. ¿Cuánto coloco de azufre? Coloco 0,47 mol. Estequiométricamente, ¿cuánto necesitaría de nitrato de potasio? Necesitaría 0,94 mol. ¿Cuánto es lo que en realidad estoy colocando? 0,30 mol. ¿Cómo se coloca menos de lo que se necesita? Este sería mi reactivo limitante. ¿Cuánto necesito estequiométrica de carbono? Sería 0,47 por 3 y dividido para 1 me va a quedar 1,41 mol. ¿Cuánto es lo que en realidad estoy colocando? 1,67 mol. ¿Cómo coloco una cantidad mayor a la que necesito? Este reactivo se encuentra como reactivo en exceso en el caso hipotético 3. Entonces tengo 3 casos y tengo diferentes opciones. El más fácil, veamos, el carbono. En el caso hipotético 1 se encuentra en exceso, en el 3 también se encuentra en exceso. Entonces ya sé cuál es el reactivo que se encuentra en exceso. El carbono se encuentra en exceso. Vamos con el azufre. El azufre en el un caso se encuentra en exceso y en el otro caso se encuentra como reactivo limitante. Eso no puede suceder, así que tenemos que tomar una decisión. Vamos con el nitrato de potasio. El nitrato de potasio en los dos casos hipotéticos se encuentra como reactivo limitante. Por lo tanto, el nitrato de potasio ya podría concluir que es mi reactivo limitante. Como ya sé que el nitrato de potasio es mi reactivo limitante y el carbono que es mi reactivo en exceso, el azufre también se va a encontrar en exceso. Entonces, ya sé cuál es el reactivo limitante y cuáles son los reactivos que se encuentran en exceso. ¿Cómo sé cuánto vale X? Por mi reactivo limitante. ¿Cuánto es mi reactivo limitante? ¿Cuál es? El nitrato de potasio. ¿Cuánto tengo según mi estequiometría? 2X. ¿Cuánto puse de nitrato de potasio? 0,30 moles. Es igual a 2X. X es igual a 0,15. Entonces, ya sé cuánto vale X. Reemplazo X en cada uno de mis ecuaciones en el tiempo final y me va a quedar que de nitrato de potasio tengo al final 0. De carbono sería 1,67 menos 3 por 0,15 me va a quedar 1,22. De azufre me va a quedar 0,47 menos 0,15 sería 0,32. De sulfuro de potasio sería 0 más 0,15, 0,15. De CO2 sería 3 por 0,15, que sería 0,45. Y de nitrógeno me va a quedar 0,15. Regresémonos a mi dibujo. ¿Cuánto tengo de sulfuro de potasio en el tiempo final? 0,15 mol. ¿Cuánto tengo de CO2 en el tiempo final? 0,45 mol. ¿Y cuánto tengo de nitrógeno en el tiempo final? 0,15 mol. ¿Qué también voy a tener en el tiempo final? Voy a tener los reactivos que se encontraban en exceso. ¿Cuál era el reactivo que se encontraba en exceso? El carbono. ¿Cuánto voy a tener de carbono? 1,22 moles. ¿Cuál reactivo también se encontraba en exceso? El azufre. ¿Cuánto voy a tener de azufre en el tiempo final? 0,32 mol.
¿Cuánto tengo de nitrato de potasio en el tiempo final? Nada, porque es mi reactivo limitante. Entonces, hemos visto cómo calcular el reactivo limitante y el reactivo en exceso en algunos ejemplos de unas reacciones. Esto es todo en esta clase. Nos vemos en otra oportunidad.